Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy su anfitrión de confianza y hoy, tenemos un tema candente, un tema explosivo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas. Y no cualquier celebridad, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, la pareja que conquistó corazones en Love is in the Air, y que, bueno, su relación fuera de la pantalla también nos mantuvo pegados a las redes sociales y a las noticias del corazón. Hoy, vamos a desentrañar todo lo que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Todo. Bueno, quizás no todo, pero lo suficiente como para generar polémica, intriga y, por supuesto, un buen debate. Vamos a analizar sus declaraciones, a examinar el contexto, y a especular un poquito porque, admitámoslo, eso es parte de la diversión. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero darles una cálida bienvenida a todos los que son nuevos en el canal. Espero que se sientan como en casa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de moda, belleza, farándula, cultura pop y por supuesto de todo lo que nos apasiona. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán, lo prometo. Bien, ya que tenemos todo listo, arranquemos con el tema del día. Hande Erçel. Kerem Bürsin. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho Hande? ¿Hay alguna bomba lista para explotar? Para ponernos en contexto, recordemos que la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno. La química en pantalla era innegable y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y ¡boom! Efectivamente, la pareja confirmada. Los paparazzis los seguían a todas partes, las redes sociales estallaban con fotos y vídeos de ellos juntos. Era la historia de amor perfecta, de cuento de hadas. Hasta que dejaron de serlo. La ruptura llegó y con ella un mar de especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. En los últimos tiempos, Hande ha estado más abierta a hablar sobre su relación con Kerem, aunque con cierta cautela. No esperen que revele todos los secretos, pero sí ha dado algunas pistas que han encendido la mecha de la polémica. Y es que en el mundo de las celebridades, cada palabra cuenta, cada gesto se analiza, y cada declaración puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Una de las primeras cosas que Hande ha mencionado, y que ya generó mucho ruido, es su opinión sobre cómo se manejó la relación en público. Ella ha expresado en entrevistas y en algunas publicaciones, que no siempre estuvo de acuerdo con la exposición mediática que tuvo su relación. Se sentía a veces abrumada por la presión, por las expectativas, y por la constante vigilancia de los medios. Esto, por supuesto, no es algo nuevo. Muchas celebridades se han quejado de la invasión a su privacidad que supone la fama. Pero el hecho de que Hande lo haya mencionado, específicamente en relación a su relación con Kerem, es un indicio de que hubo tensiones internas. Además, Hande ha hablado sobre la importancia de la autenticidad y la libertad en una relación. En varias ocasiones ha hecho referencia a la necesidad de ser uno mismo, de no cambiar por nadie, y de tener la libertad de expresarse sin miedo al juicio. Esto, mis amores, ha sido interpretado por muchos como una indirecta hacia Kerem. ¿Siente que se sintió cohibida durante su relación? ¿Que no podía ser ella misma? Es una pregunta que por ahora no tiene una respuesta definitiva, pero que ha generado un debate muy interesante entre sus seguidores. Otra de las revelaciones, que realmente generó una oleada de comentarios, tiene que ver con las diferencias en sus estilos de vida y en sus ambiciones profesionales. Hande, con una carrera en ascenso y una imagen pública muy cuidada, parece tener un enfoque más pragmático y estratégico en su carrera. Kerem, por otro lado, conocido por su personalidad más relajada y aventurera, podría tener prioridades diferentes. Hande ha insinuado que estas diferencias, a largo plazo, podrían haber generado conflictos. No se trata de una crítica directa, sino más bien de una reflexión sobre la incompatibilidad. Y es que a veces las personas, por mucho que se amen, simplemente no encajan. También ha habido algunas declaraciones, muy sutiles, sobre la comunicación en la relación. Hande ha hablado sobre la importancia de la honestidad, de la transparencia y de la capacidad de expresar los sentimientos sin miedo.
De nuevo, esto podría interpretarse como una indirecta hacia Kerem. ¿Hubo problemas de comunicación? ¿No se sentían cómodos expresando sus sentimientos el uno al otro? Es una posibilidad que por el momento solo podemos intuir. Pero, ¿qué es lo que realmente ha provocado la mayor polémica? Probablemente las declaraciones de Anne sobre su crecimiento personal después de la ruptura. Ha hablado sobre la importancia de la independencia, de la autoconfianza, y de la búsqueda de la felicidad individual. Y aunque no ha mencionado directamente a Kerem, es inevitable que sus palabras sean asociadas a su relación pasada. Muchos han interpretado que Anne, después de la ruptura, se ha centrado en sí misma, en sus objetivos, y en su bienestar personal. Y esto, mis amores, es algo muy positivo. No siempre una ruptura es un fracaso. A veces es una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirse en una versión mejor de uno mismo. Es importante destacar que Anne, a pesar de las indirectas y de las insinuaciones, ha sido muy cuidadosa en sus declaraciones. No ha lanzado acusaciones directas, no ha buscado generar drama, y no ha revelado detalles íntimos de su relación. Ha mantenido una postura elegante y respetuosa, lo que le ha ganado el apoyo de muchos de sus seguidores. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Seguirá Anne hablando sobre su relación con Kerem? ¿Revelará más detalles? Es difícil saberlo. Lo que sí podemos esperar es que siga siendo fiel a sí misma, que siga siendo honesta y transparente, y que siga inspirando a sus seguidores con su ejemplo. En cuanto a Kerem Bürsin, por el momento, no ha hecho ninguna declaración pública sobre las revelaciones de Anne. Se ha mantenido al margen del debate y ha seguido enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales. Esto no significa que no tenga nada que decir, sino que probablemente prefiere mantener la discreción y respetar la privacidad de Anne. La situación entre Anne y Kerem es compleja, y no hay una respuesta sencilla. Lo que sí está claro es que su relación, y su posterior ruptura, han dejado una huella en sus vidas y en la de sus seguidores. Y como siempre ocurre en el mundo de las celebridades, la polémica está asegurada. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles interpretaciones de las declaraciones de Anne. ¿Qué es lo que realmente está queriendo decir? Una de las interpretaciones más comunes es que Anne se sintió controlada o limitada durante su relación con Kerem. La exposición mediática constante, las expectativas de los fans, y la presión por mantener una imagen perfecta podrían haberla asfixiado. En este sentido, sus declaraciones sobre la importancia de la autenticidad y la libertad podrían ser una forma de expresar su deseo de liberarse de esas ataduras y de ser ella misma. Otra interpretación, más enfocada en las diferencias individuales, es que Anne y Kerem tenían prioridades diferentes en la vida. Anne, con una carrera en ascenso y una gran ambición profesional, podría haber buscado una relación que la apoyara y la impulsara en su carrera. Kerem, por otro lado, con una personalidad más relajada y aventurera, podría haber tenido otros objetivos. Esta incompatibilidad en sus ambiciones podría haber generado conflictos a largo plazo. También es posible que Anne haya experimentado problemas de comunicación durante su relación. La falta de honestidad, de transparencia y de la capacidad de expresar los sentimientos podrían haber generado malentendidos y resentimientos. En este sentido, sus declaraciones sobre la importancia de la comunicación abierta y sincera podrían ser una forma de expresar su deseo de tener una relación más saludable y basada en la confianza. Finalmente, es importante tener en cuenta que Anne, como cualquier persona, ha aprendido y crecido después de la ruptura. Sus declaraciones sobre la importancia de la independencia, de la autoconfianza y de la búsqueda de la felicidad individual podrían ser una forma de expresar su empoderamiento y su crecimiento personal. La ruptura, en este sentido, podría haber sido una oportunidad para replantearse su vida, para descubrir sus verdaderos deseos, y para convertirse en una persona más fuerte y más feliz. En resumen, mis amores, las revelaciones de Anne Ercel sobre su relación con Kerem Bürsin han generado un debate interesante y polémico. Sus declaraciones, aunque sutiles, han abierto la puerta a la especulación y a la interpretación. Y aunque no podemos saber con certeza qué es lo que realmente ocurrió, sí podemos analizar sus palabras y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la autenticidad, la libertad y el crecimiento personal. Y bien, bellezas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre las revelaciones de Anne Ercel. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y que siempre despierta pasiones. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más.
Gracias por su tiempo, por sus comentarios y por su apoyo. Realmente aprecio que sean parte de esta comunidad. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Ande? ¿Creen que es una indirecta hacia Kerem? ¿Qué interpretaciones tienen de sus palabras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó. Ayúdenme a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Ande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.